Eran las 3 de la madrugada cuando el doctor Sebastián Mora recibió los resultados que confirmarían lo inevitable. Leucemia linfoblástica aguda, estadio 4, metástasis en médula ósea. La niña tenía 6 años y le quedaban 30 días de vida. La medicina había hecho todo lo posible, o casi todo, porque en la sala de espera había alguien que dijo algo que lo dejó paralizado. Una mujer humilde, sin título universitario, que afirmaba poder hacer lo imposible. Lo que pasó en las próximas 72 horas desafió todo lo que él había aprendido en 32 años de carrera. Esta es esa historia, y lo que vas a escuchar nunca lo olvidarás. El doctor Sebastián Mora era el oncólogo pediátrico más reconocido del Hospital San Rafael de Buenos Aires. 32 años de carrera, 1.243 pacientes tratados, tasa de remisión del 87%, 14 premios internacionales, 38 publicaciones científicas. Su consultorio del piso 12 exhibía diplomas, reconocimientos y fotografías con autoridades médicas. Las paredes de roble oscuro, el escritorio de mármol italiano, la vista panorámica de Puerto Madero. Todo hablaba de éxito absoluto. Pero había algo más, algo que explicaba por qué sus ojos grises eran tan fríos. Sebastián tenía 28 años cuando su hermana Carolina fue diagnosticada con leucemia. Ella tenía 19, estudiaba medicina y soñaba con ser pediatra como él. Los mejores oncólogos la trataron. Quimioterapia de última generación, protocolos experimentales, todo lo que la ciencia ofrecía. Pero su madre, desesperada, llevó un curandero al hospital. Un hombre que prometía curar con oraciones e imposición de manos. Sebastián lo echó. Le gritó que era un charlatán, aprovechándose del dolor, que su hermana necesitaba ciencia, no supersticiones. 5 días después, Carolina murió a las 4:17 de la madrugada. Sebastián sostenía su mano. Ese día juró algo: nunca permitiría que pseudociencias o sanadores espirituales se acercaran a sus pacientes. Solo medicina basada en evidencia, solo protocolos validados, solo datos comprobables. Aquella mañana del martes, Sebastián caminaba por el piso 11. Bata blanca impecable, estetoscopio al cuello, tablet en mano. Eran las 8:40. Una enfermera joven, Patricia Ramírez, reportaba que la paciente Valentina Torres había tenido fiebre de 39 grados. El doctor ordenó ajustar metotrexato a 40 miligramos, aumentar dexametasona y revisar hemograma en 6 horas. Patricia dudó. Preguntó si la madre podría traer un sacerdote para rezar con la niña. Sebastián se detuvo en seco. Sus ojos grises la atravesaron. Le preguntó si trabajaba en un hospital o en una iglesia. Le recordó que allí salvaban vidas con quimioterapia, no con agua bendita. Patricia bajó la mirada avergonzada. El doctor continuó caminando sin mirar atrás. Para él, la medicina era ciencia pura, y ese muro construido hace 24 años era inquebrantable. O eso creía. A 18 kilómetros del hospital, en Villa Soldati, vivía Rosa Elena Ibarra, 54 años, empleada doméstica. Ganaba 20,000 pesos mensuales limpiando casas. Y tenía algo más, algo diferente desde niña. Desde los 7 años, Rosa veía presencias, escuchaba voces, sentía espíritus. Al principio tuvo miedo, hasta que un día le dijo a su madre que el abuelo Ramiro estaba en el cuarto, sonriendo. Su abuelo había muerto 3 días antes, nadie se lo había dicho. Ese día su madre comprendió. Rosa tenía un don. A los 19 años conoció el espiritismo. Un vecino le prestó el libro de los espíritus de Allan Kardec. Todo cobró sentido. No era locura, era mediumnidad. Comenzó a asistir a un centro espírita. Aprendió a desarrollar su facultad, a orar, a ayudar espíritus perdidos. Los vecinos la conocían bien.
Don Héctor contaba que Rosa había ayudado a su hija cuando los médicos se rindieron. La chica sufría convulsiones inexplicables, 30 por día. Rosa identificó un espíritu obsesivo, realizó desobsesión. 3 días después, las convulsiones cesaron. Doña Marta decía que Rosa la liberó de una depresión que la consumía hace 5 años. Y Rosa nunca cobró un peso. Decía que su don era un regalo de Dios, y los regalos de Dios no se venden. Su casa era simple: pintura descascarada, piso de cemento, muebles viejos pero limpios. Pero había algo especial: velas blancas en un altar, imágenes de Jesús y la Virgen, libros de Kardec en un estante improvisado. Un ambiente de paz que contrastaba con la pobreza material. Rosa no tenía diploma universitario ni reconocimientos médicos, pero tenía algo que 32 años de carrera no enseñan. Tenía fe y tenía amor. Y eso, en 72 horas, cambiaría una vida que la medicina había declarado perdida. Las puertas del Hospital San Rafael se abrieron bruscamente. Andrea Torres entró corriendo, zapatos gastados golpeando el mármol, ojos rojos de llorar. A su lado, Rosa Elena Ibarra, ropa simple, bolsa de tela con la Virgen de Luján. Andrea había escuchado de Rosa 3 días atrás. Su vecina le contó que Rosa ayudaba en casos imposibles. Andrea no creía en esas cosas, creía en doctores y hospitales. Hasta que el doctor Mora le dijo hace 6 horas que no había nada más que hacer, que Valentina tenía 30 días. Ese momento Andrea recordó: si los médicos no pueden, tal vez Rosa sí. Llegaron al piso 11, pasillo casi vacío, luces fluorescentes, olor a desinfectante. Andrea tocó la puerta del consultorio del doctor Mora. 3 golpes fuertes. La puerta se abrió bruscamente. El doctor apareció, rostro cansado, ojeras profundas, barba sin afeitar, bata con manchas de café. Acababa de terminar una cirugía de 7 horas. Andrea habló atropelladamente, que aquella mujer podía ayudar, que solo necesitaba una oportunidad. El doctor Mora miró a Rosa de arriba abajo. Ropa gastada, zapatos viejos, manos callosas. Le preguntó quién era, si era oncóloga, si tenía título universitario. Rosa lo miró directamente. Dijo su nombre, su profesión, y agregó que trabajaba con el mundo espiritual. El doctor soltó una risa sarcástica. Le dijo que Valentina tenía leucemia estadio 4, células malignas destruyendo su médula a razón de 300.000 por hora. Que necesitaba quimioterapia, no velas ni oraciones. Rosa no se inmutó. Le dijo que respetaba sus 32 años de ciencia, que no venía a reemplazar la medicina. Pero le preguntó: «Doctor, ¿y si le dijera que ciencia y espíritu pueden trabajar juntos?» Sebastián sintió irritación y curiosidad involuntaria. Estaba a punto de cerrarle la puerta. Pero miró a Andrea, lágrimas, manos temblando, desesperación absoluta, y vio a su propia madre hace 24 años, suplicando, buscando cualquier milagro. Suspiró. Le dio 5 minutos a Rosa, ni uno más. Y advirtió que si tocaba algún equipo médico, la sacaría inmediatamente. Rosa asintió con respeto. «Gracias, doctor». Caminó hacia la habitación 1107. Andrea la siguió. El doctor Mora se quedó en el pasillo observando a través de la ventana, pensando que era una pérdida de tiempo completa. Pero lo que estaba por presenciar cambiaría todo. ¿Qué vería el doctor Mora en esos 5 minutos? ¿Algo que pudiera explicar con protocolos médicos? ¿O algo que desafiaría todo? Lo que estaba por suceder, nadie lo esperaba. Y lo que comenzaría allí, en 72 horas, haría temblar los cimientos de su realidad. La habitación estaba en penumbra. Solo la luz azul de los monitores iluminaba el espacio. Cortinas cerradas, olor a antiséptico. En la cama, Valentina Torres, 6 años, piel pálida, casi transparente, sin cabello, ojeras moradas, respiración superficial. Cables en su pecho, electrodos, sonda nasogástrica, vía intravenosa con metotrexato.
Los monitores mostraban números preocupantes. Frecuencia cardíaca, 132 latidos por minuto, muy alto. Saturación de oxígeno, 87%, peligrosamente baja. Temperatura, 38.9 grados, fiebre persistente. Presión arterial, 90-50, hipotensión. Valentina estaba inconsciente, sedada con morfina. Rosa entró despacio. Se acercó, se arrodilló, juntó sus manos y cerró los ojos. Comenzó a orar en silencio. El doctor Mora observaba desde el pasillo. Brazos cruzados, rostro escéptico. Pensaba, una mujer rezando, como si las oraciones pudieran revertir linfoblastos malignos. Una charlatana más. Miró su Rolex, 19:53. 4 minutos más. Rosa comenzó a sentir algo, un peso, una presencia. No era maligna, pero tampoco luz. Era dolor antiguo, dolor que no encontró paz. Abrió sus ojos y vio al lado de la cama, casi superpuesto con Valentina, una mujer. 30 y tantos años, vestido floreado de los años 50, rostro angustiado. No era malvada. Estaba perdida, confundida, aferrada a Valentina. Rosa cerró los ojos, respiró profundo. Mentalizó luz blanca, luz protectora. Mentalizó a sus protectores espirituales, les pidió ayuda y comenzó a hablarle, no con voz física, sino con el pensamiento. Le preguntó quién era, por qué estaba allí, qué la mantenía atada. La mujer espíritu comenzó a responder con impresiones, con imágenes, con emociones. Había sido madre. Su hija murió joven de leucemia hace décadas en un hospital, y ella, la madre, nunca lo superó. Murió años después de tristeza, pero su espíritu no siguió adelante. Se quedó vagando por hospitales, buscando a su hija, aferrándose a niños enfermos, creyendo que alguno era su hija. No lo hacía con maldad, lo hacía con amor desesperado, convertido en obsesión. Y ahora estaba adherida a Valentina, drenando su energía vital sin saberlo. Rosa sintió compasión profunda, le habló con amor, le dijo que su hija ya no estaba aquí, que había seguido adelante hacia la luz, que la esperaba, que había perdonado, que era hora de reunirse con ella. El doctor Mora miraba impaciente. Rosa arrodillada, inmóvil, ojos cerrados. Nada pasaba como esperaba. Miró su reloj, 19:56. 1 minuto más. Y entonces vio algo. El monitor cardíaco, que estaba en 132 latidos, comenzó a cambiar. Frunció el ceño. Coincidencia. Variación natural. Pero entonces el siguiente monitor, saturación de oxígeno, que estaba en 87%, comenzó a subir. Sintió algo extraño en su pecho. Abrió la puerta bruscamente. Entró, caminó a los monitores, revisó los cables, todos correctos. Miró a Valentina. Su respiración, que había sido superficial, ahora era más profunda, más regular. Miró el termómetro. Temperatura 38.9, 38.7, 38.5, bajando. Sintió un escalofrío literal recorriendo su espalda. Sus manos temblaron, sudor frío en su frente, porque lo que estaba viendo no tenía explicación farmacológica. No había administrado ningún medicamento nuevo, no había ajustado dosis, no había realizado ninguna intervención. Y sin embargo, los signos vitales de Valentina estaban mejorando. Justo, cuando Rosa estaba orando. Sacudió su cabeza. No, imposible, coincidencia. Pero en lo más profundo de su mente una vocecita susurraba, ¿y si no lo es? Para entender lo que Rosa experimentaba, es necesario comprender algo que la ciencia moderna no enseña, pero que el espiritismo explica desde hace más de 160 años. Cuando una persona muere, su cuerpo perece, pero su espíritu, su conciencia continúa. Somos espíritus inmortales, viviendo una experiencia temporaria en un cuerpo material. Cuando ese cuerpo muere, el espíritu se libera y debería seguir su camino hacia planos más elevados, hacia el reencuentro con seres queridos, hacia la evolución.
Pero algunos espíritus, por dolor, apego o confusión, no siguen ese camino. Se quedan vagando en el plano material, buscando lo que perdieron, aferrándose a lugares, a personas. Y cuando un espíritu en sufrimiento se aferra a una persona viva, se produce obsesión espiritual. No es posesión demoníaca, no hay demonios, solo espíritus perdidos que sufren y necesitan ayuda. Esa obsesión puede manifestarse como depresión inexplicable, ansiedad crónica, dolores sin causa médica, enfermedades que no responden a tratamientos. En casos graves, puede agravar enfermedades físicas existentes. El espíritu obsesivo drena la energía vital, debilita el sistema inmunológico, interfiere con la sanación natural. Por eso, pacientes con tratamientos correctos no mejoran. No porque la medicina esté equivocada, sino porque hay algo más interfiriendo. Y la solución es la desobsesión, un proceso donde un médium entra en contacto con el espíritu, le habla, le explica su situación, le ofrece luz y perdón. Y con ayuda de espíritus elevados, el espíritu obsesivo es llevado con amor hacia donde debería estar. Y cuando eso sucede, la persona viva se libera, su energía vital regresa, su cuerpo finalmente puede sanar. Rosa sabía todo esto, lo había visto cientos de veces. Ahora, en la habitación 1107, estaba frente a un caso clásico de obsesión espiritual. Una madre en el plano espiritual, aferrada a una niña en el plano material. Rosa continuó hablando con ella con amor. Le explicó que Valentina no era su hija, que su hija ya evolucionó, estaba en paz, la amaba, la perdonaba, la esperaba. La mujer espíritu comenzó a llorar con dolor emocional que Rosa sentía en su propio pecho. Rosa mentalizó luz dorada envolviendo a la mujer. Pidió a los espíritus protectores que la llevaran. La hija. Y entonces sintió presencias múltiples, amorosas, brillantes, espíritus de luz, llegando para ayudar. Uno se acercó a la mujer. Rosa vio con su visión espiritual. Era una joven de 20 y tantos años, sonriendo, brazos abiertos. La madre espíritu, al verla, soltó un grito silencioso de sorpresa, alegría, alivio absoluto. Corrió hacia ella, se abrazaron. Rosa sintió físicamente la emoción de ese reencuentro. Lágrimas corrieron por su rostro sin que lo controlara. Sentía lo que ellas sentían, el amor, el perdón, la liberación. La madre espíritu miró a Rosa por última vez y le agradeció sin palabras, solo con una emoción tan intensa que Rosa casi no podía respirar. Y entonces se fueron, madre e hija juntas hacia la luz. Rosa abrió los ojos. La habitación se sentía diferente, más liviana, más clara. Miró a Valentina. La niña, por primera vez en semanas, respiraba profundamente. Su rostro, que había estado tenso, ahora estaba relajado, sereno. El doctor Mora estaba paralizado mirando los monitores. Frecuencia cardíaca, 94 latidos por minuto, normal. Saturación de oxígeno, 96%, normal. Temperatura, 37.2 grados, normal. Presión arterial, 165, normal. En 12 minutos. Una niña con leucemia estadio 4, cuya fiebre había sido resistente durante días, cuya saturación estaba críticamente baja, cuyo corazón trabajaba al límite, ahora tenía signos vitales completamente normales. Sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra la pared, mano en el pecho, respirando con dificultad. Su mente buscaba desesperadamente una explicación. Remisión espontánea, pero eso toma semanas, no minutos. Efecto placebo, pero Valentina estaba inconsciente, sedada. Error de equipos, pero había revisado todos los cables. Coincidencia, variación natural. Pero su cerebro, entrenado durante 32 años para identificar patrones, sabía que esto no era coincidencia. Algo había pasado, algo que sus libros no explicaban, algo que sus protocolos no contemplaban. Y ese algo había comenzado en el exacto momento en que Rosa empezó a orar.
Miró a Rosa. Ella estaba de pie limpiándose las lágrimas. Lo miró y sonrió, una sonrisa suave, sin orgullo, sin arrogancia, solo paz. Le dijo con voz calmada: «Ya está, doctor. Ella va a mejorar ahora». Y salió de la habitación en silencio, sin esperar agradecimiento, sin pedir reconocimiento, solo cumpliendo su misión. El doctor Sebastián Mora se quedó solo con Valentina, con los monitores, con los números que desafiaban toda lógica. Y con una pregunta que atravesaba su pecho como un cuchillo: ¿qué acabo de presenciar? 72 horas habían pasado, 3 días. El doctor Mora no había dormido bien. Había pasado ese tiempo revisando, verificando, analizando, buscando desesperadamente una explicación racional que pudiera escribir en la historia clínica, que sus colegas pudieran aceptar. Pero no la encontraba. Los exámenes del martes, 6 horas antes de que Rosa llegara, mostraban: hemograma, glóbulos blancos, 2000, normal 4500, 11000. Leucopenia severa, linfoblastos, 92%, normal 0, leucemia activa, hemoglobina, 6.3 Gdl, normal 1115, anemia severa, plaquetas, 38.000, normal 150.000, 400.000, trombocitopenia severa, bioquímica, LDH, 2800 UL, normal 120-240, altísima, proteína C reactiva, 22 mg, normal 3. Inflamación sistémica, punción de médula, 95% linfoblastos, médula completamente invadida. Pronóstico: 4 semanas de vida máximo. Valentina estaba médicamente muriendo y entonces Rosa llegó, lloró, y los signos vitales se normalizaron. El doctor pensó que era temporal, que en horas la niña volvería a deteriorarse, pero no fue así. El miércoles a las 20 horas, 24 horas después, el doctor ordenó nuevos exámenes. Cuando llegaron los resultados, su mano temblaba al sostener el papel. Hemograma, glóbulos blancos, 3800, subiendo, linfoblastos, 62%, bajando, hemoglobina, 7.1, DL, subiendo, plaquetas, 52.000. Imposible. En 24 horas, sin cambio en el protocolo, sin transfusiones adicionales, sin ninguna intervención nueva, los valores habían mejorado. Llamó al laboratorio. Pensó que había error, confusión de muestras. Les pidió que repitieran todos los exámenes, que tomaran nuevas muestras, que verificaran 3 veces. El jueves a las 15 horas, los nuevos resultados llegaron. Confirmados, verificados, triple chequeo. No había error. Hemograma, glóbulos blancos, 4200, casi normal. Linfoblastos, 38%, bajando aceleradamente. Hemoglobina, 8.2 Gdl, subiendo. Plaquetas, 71.000, subiendo. Bioquímica, LDH, 1400 UL, bajó a la mitad. Proteína, C reactiva, 9 mg, inflamación disminuyendo. El doctor Mora se sentó, cabeza entre las manos. 32 años de carrera, 1.243 pacientes, 38 publicaciones, 14 premios internacionales. Y nada lo había preparado para esto. Porque lo que estaba viendo no debería ser posible. Una remisión tan rápida no existía en la literatura médica. No sin un cambio drástico, no sin trasplante, no sin algo. Pero no había habido nada, excepto Rosa. El doctor caminaba hacia la habitación 1107 para la evaluación matutina. Esperaba encontrar a Valentina débil, somnolienta, conectada a monitores. Abrió la puerta y se quedó paralizado. Valentina estaba sentada en la cama, sentada, algo que no había hecho en 3 semanas. Estaba comiendo pan con mermelada que su madre le había traído. Masticando, tragando, algo que no había podido hacer en días por las náuseas constantes. Y estaba sonriendo. Su rostro, que había estado pálido, casi gris, ahora tenía un leve rubor rosado en las mejillas. Sus ojos, que habían estado apagados, ahora tenían brillo, vida.
El doctor sintió que sus piernas flaqueaban. Caminó hacia ella como en un sueño. Le preguntó con voz temblorosa cómo se sentía. Valentina lo miró y con una vocecita débil pero clara dijo: «Mejor, doctor, ya no me duele». El doctor sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Revisó los monitores, todos los valores normales. Revisó la vía intravenosa, intacta. Revisó las notas de enfermería. Paciente despertó 0630, pidió agua. Bebió 200 mililitros sin vómitos. 080, pidió comida. Toleró desayuno completo. Ánimo notablemente mejorado. Signos vitales estables. El doctor leyó esas líneas 5 veces. No podía procesar lo que leía. Miró a Andrea, la madre. Ella lloraba, pero no de tristeza, de alegría. Le dijo entre sollozos que no sabía cómo agradecerle, que era un milagro, que su hija había vuelto. El doctor no sabía qué decir, porque él no había hecho nada diferente. La quimioterapia era la misma, la dosis era la misma, el protocolo era el mismo. Lo único diferente era Rosa, y esa visita, esos 12 minutos, esa oración. El doctor salió. Cerró la puerta despacio, se apoyó contra la pared, cerró los ojos. Y por primera vez en 24 años, desde la muerte de Carolina, el doctor Sebastián Mora lloró. Lágrimas corriendo por su rostro, hombros temblando, respiración entrecortada. Porque acababa de presenciar algo que ningún libro de oncología explica, que ningún protocolo predice, que ninguna estadística contempla, que ningún estudio ha documentado. Había presenciado algo imposible, y ese algo había sido hecho por una mujer sin título, sin bata blanca, sin reconocimientos, una empleada doméstica de Villa Soldati que limpiaba casas para sobrevivir, que nunca cobraba, que solo oraba. Y en ese momento, en ese pasillo vacío, el muro que Sebastián Mora había construido hace 24 años, ese muro de protocolos, de ciencia fría, de escepticismo absoluto, comenzó a agrietarse, porque había visto con sus propios ojos, medido con sus propios instrumentos, documentado con sus propios exámenes, algo que su mente no podía explicar, pero que su corazón, en lo más profundo, sabía que era real. Aquel oncólogo que solo creía en protocolos validados, en estudios doble ciego, en medicina basada en evidencia, en lo que sus ojos podían ver y sus manos podían medir, acababa de presenciar algo que desafiaba todo eso. ¿Qué haría ahora? ¿Aceptaría que había algo más allá de la ciencia que conocía? ¿O buscaría desesperadamente una forma de racionalizar lo irracional? Lo que él no sabía es que aquella experiencia era apenas el comienzo. La verdadera transformación, la que rompería completamente ese muro, estaba por comenzar. 14 días habían pasado y Valentina Torres continuaba mejorando de una forma que nadie podía explicar. 5 oncólogos pediátricos, 3 hematólogos y el director de oncología se reunieron para discutir el caso Torres. Los exámenes mostraban hemograma, glóbulos blancos, 5.400, normal. Linfoblastos, 5%, de 92% a 5%. Hemoglobina, 10.8 Gra-DL, normal. Plaquetas, 152.000, normal. Punción de médula, linfoblastos, 8%. Células sanas regenerándose. Pronóstico, remisión completa probable. La doctora Silvia Ramos, 62 años, 40 años de experiencia, dijo con voz incrédula que en 40 años nunca había visto una remisión tan rápida. El doctor Fernando Cáceres mencionó remisión espontánea, que ocurre en 1 de cada 10.000 casos, que no se entiende bien el mecanismo. Otros asintieron. Remisión espontánea, la única explicación científicamente aceptable. Pero el doctor Sebastián Mora, sentado al final de la mesa, no dijo nada, solo escuchaba, y por dentro su mundo se desmoronaba. Porque él sabía algo que los otros no sabían. Él había estado allí, había visto el momento exacto en que los signos vitales cambiaron.
Y ese momento había sido exactamente cuando Rosa estaba en la habitación. ¿Remisión espontánea? Tal vez, pero justo en ese momento, justo cuando una médium estaba orando. Su mente científica rechazaba la coincidencia, pero su mente también rechazaba la alternativa. Porque aceptar la alternativa significaba aceptar que todo lo que había creído durante 32 años estaba incompleto. Sebastián estaba solo en su departamento. Piso 18, vista al Río de la Plata, luces parpadeando abajo. No había cenado, no tenía hambre. Estaba frente a su laptop, pantalla iluminando su rostro en la oscuridad. Había pasado 4 horas buscando. Búsquedas. Remisión espontánea, leucemia, velocidad. Mejoras súbitas, signos vitales sin intervención. Estudios científicos, sanación espiritual. Artículos encontrados. Remisiones espontáneas en 0.01% de casos. Mecanismo desconocido. Velocidad promedio, semanas a meses. Pero nada hablaba de remisiones en minutos. Nada hablaba de cambios durante una intervención no médica. Se frotó los ojos, frustrado. Abrió otra pestaña. Escribió algo que jamás pensó que escribiría. Mediumnidad y sanación. Miles de resultados, testimonios, historias, videos, la mayoría dudosos, charlatanes, pero algunos eran diferentes. Casos documentados, médicos que presenciaron, hospitales que registraron. Brasil, 2018. Niño con tumor cerebral inoperable. 3 meses de vida. Un médium realizó cirugía espiritual sin bisturí. 3 semanas después, tumor reducido 70%. 6 meses después, desaparecido. Documentado por Hospital das Clínicas de São Paulo. Francia, 2015. Mujer con esclerosis múltiple avanzada, silla de ruedas, sin movilidad. Sanador espiritual trabajó 3 sesiones. 2 meses después caminaba. Neurólogos. Inexplicable según conocimiento actual. Sebastián leyó caso tras caso, y cada uno socavaba un poco más el muro. Sebastián tenía 28 años, sentado al lado de Carolina, sosteniendo su mano. 19 años, respiración superficial entrecortada, monitor cardíaco, 52 latidos por minuto, bajando. Sebastián apretaba su mano, le susurraba, resiste, Caro. Pero sabía que era el fin. La puerta se abrió, su madre entró. María Elena Mora, 56 años, rostro destrozado por el llanto. Y detrás un hombre, 70 y tantos años, vestido simple, cabello blanco, ojos cálidos. Se presentó como hermano Jerónimo, un sanador espiritual. Dijo que podía ayudar, que había visto casos similares, que con oración e imposición de manos Carolina podría mejorar. Sebastián sintió rabia. Se levantó bruscamente. Le preguntó qué estudios tenía, qué títulos, qué evidencia científica respaldaba sus sanaciones. El hombre respondió con calma que no tenía títulos, solo experiencia, solo fe. Sebastián explotó. Le gritó que era un charlatán, un aprovechador, que su hermana estaba muriendo y él venía a vender esperanzas falsas. Le ordenó que saliera, ahora. Su madre suplicó, Sebastián, por favor, déjalo intentar. Pero Sebastián no escuchó. Agarró al hombre del brazo, lo sacó, lo echó. Su madre lloró. Le dijo entre sollozos, «Estás dejando morir a tu hermana por tu orgullo». Sebastián respondió con voz fría, «La estoy dejando morir con dignidad, con ciencia, no con cuentos de hadas». 5 días después, Carolina murió. Y las últimas palabras de su madre resonaron durante años. «La dejaste morir por tu orgullo». Sebastián se levantó. Caminó a la ventana, apoyó su frente contra el vidrio frío, miró su reflejo. Y por primera vez en 24 años se permitió hacer una pregunta que había enterrado, reprimido, negado. ¿Y si mamá tenía razón? ¿Y si el hermano Jerónimo podría haber ayudado? ¿Y si mi orgullo, mi arrogancia, mi rechazo absoluto a considerar cualquier cosa fuera de la ciencia le costó la vida a Carolina? Una lágrima cayó, luego otra, y el doctor Sebastián Mora
el hombre que solo creía en lo que podía medir, el hombre que había construido un imperio de reconocimientos, premios y publicaciones, se derrumbó, cayó de rodillas y lloró. Lloró por Carolina, lloró por su madre que murió 3 años después sin que él le pidiera perdón. Lloró por los 24 años de rigidez, de frialdad, de certeza arrogante. Y lloró porque el muro que había construido, ese muro que lo protegía del dolor, también lo había aislado de la verdad, de la posibilidad, de lo inexplicable, de lo sagrado. Y ese muro finalmente estaba cayendo. Sebastián necesitaba hacer algo que su orgullo había impedido durante 2 semanas. Necesitaba hablar con Rosa. Pasó la mañana buscándola, llamó al hospital. Nadie tenía su número ni dirección exacta. Preguntó a Andrea Torres. Ella le dio calle Varela, 1847, Villa Soldati. Sebastián ingresó la dirección en Google Maps. 18 kilómetros, 25 minutos, un mundo de distancia. Sebastián condujo su BMW X5 negro por calles que nunca había pisado. Del asfalto impecable de Puerto Madero a calles de tierra, de edificios de vidrio a casas de chapa, de boutiques de diseñador a kioscos con rejas. 2 mundos tan cerca geográficamente, tan distantes en todo. Encontró Varela 1847, casa de chapa y ladrillo, pintura celeste descascarada, puerta de madera vieja. Respiró profundo, tocó. La puerta se abrió. Rosa apareció, vestida simple, remera blanca, pantalón de jean, descalza. Lo miró y sonrió, como si supiera que vendría. Doctor Mora lo estaba esperando. Se sentaron en sillas de plástico blancas bajo un árbol de paraíso. Sol de tarde filtrándose entre las hojas, olor a tierra, a asado, a jazmín. Sebastián no sabía por dónde empezar. Simplemente comenzó a hablar. Le contó sobre sus 32 años de carrera, los 1.243 pacientes, los 14 premios, las 38 publicaciones. Rosa escuchaba sin interrumpir. Entonces la voz de Sebastián cambió. Se volvió más suave, vulnerable. Le contó sobre Carolina, su hermana de 19 años, la leucemia, sobre su madre que llevó al hermano Jerónimo, y cómo él, con arrogancia, con certeza absoluta en la ciencia, lo echó. Como 5 días después Carolina murió. Cómo construyó un muro entre él y cualquier cosa que no fuera ciencia pura, protocolos validados, datos comprobables. Le dijo que ese muro lo protegió del dolor, del qué hubiera pasado si, de la culpa, pero también lo aisló, de la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hubiera algo más, algo que sus 32 años de estudio no cubrían, algo que sus libros no explicaban, algo que sus instrumentos no podían medir. Miró a Rosa y con voz quebrada preguntó, ¿qué fue lo que hiciste esa noche? Rosa respiró profundo, juntó sus manos, comenzó a hablar. Le explicó con palabras simples lo que había sentido, la presencia, el espíritu de una madre perdida, buscando a su hija muerta hace décadas, aferrada a Valentina en su confusión. Le explicó obsesión espiritual sin juzgar, sin arrogancia. Le dijo que medicina y espíritu no son enemigos, que son complementos. Que la quimioterapia de él había estado combatiendo las células cancerígenas, que su ciencia había salvado el cuerpo de Valentina, pero que el espíritu obsesivo estaba drenando su energía vital, interfiriendo con su recuperación. Uno sin el otro no habría sido suficiente. Su medicina trató el cuerpo, doctor. Yo solo liberé el espíritu. Trabajamos juntos. Sebastián la miró, y algo en sus palabras resonó profundamente. No era que la medicina estuviera equivocada. No era que la ciencia fuera inútil. Era que estaba incompleta. Rosa cerró los ojos, respiró profundo, y entonces dijo algo que hizo que el mundo de Sebastián se detuviera. Doctor, hay alguien aquí que quiere hablar con usted. Sebastián sintió un escalofrío. Carolina está aquí. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Rosa habló con voz que no era completamente suya, más suave, más joven. Dijo que Carolina lo perdonaba,
que siempre lo había perdonado, que entendía, que Sebastián había actuado desde el miedo, desde el dolor de no poder salvarla, desde la impotencia de verla morir, que su rechazo al hermano Jerónimo no había sido arrogancia, había sido amor desesperado, y que ella, desde donde estaba ahora, entendía todo. Dijo que estaba orgullosa de él, de los 1.243 pacientes que había salvado, de las vidas que su ciencia había rescatado, pero que ahora era tiempo de soltar el muro, tiempo de integrar. Ciencia y espíritu, razón y fe, conocimiento y amor. No rechaces ninguno, hermano, abrázalos a ambos. Sebastián sintió algo que no había sentido en 24 años. Una calidez en el pecho, una paz, una liberación, como si un peso enorme finalmente se hubiera ido. Lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de perdón, de redención. Rosa abrió los ojos, extendió su mano, Sebastián la tomó. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde, en un patio humilde de Villa Soldati, entre el canto de los pájaros y el olor a jazmín, el doctor Sebastián Mora, el hombre que solo creía en la ciencia, el hombre que había construido un muro de protocolos y certezas, volvió a nacer. El muro finalmente había caído. 3 meses habían pasado desde aquel domingo en Villa Soldati, y el doctor Sebastián Mora ya no era el mismo hombre. Caminaba por el pasillo del piso 11. Su paso era el mismo, su bata blanca impecable, pero su rostro había cambiado. Había una suavidad. Sus ojos, que antes eran fríos, ahora tenían calidez. Había implementado cambios que sus colegas recibieron con sorpresa, algunos con escepticismo, otros con curiosidad, pero los resultados hablaban por sí mismos. Sebastián había creado con aprobación del director un programa piloto, Oncología Integrativa Pediátrica. Combinaba tratamiento médico convencional con apoyo espiritual, no reemplazando la medicina, complementando la medicina. Había contratado a 3 profesionales, un psicólogo en psicooncología, una trabajadora social y Rosa Elena Ibarra como asesora de apoyo espiritual. El hospital dudó. ¿Cómo contratar a alguien sin título? Sebastián argumentó con datos, con el caso de Valentina, con otros casos que Rosa había ayudado. Finalmente aceptaron. Un programa piloto, 6 meses. Evaluar resultados. En 3 meses el programa atendió 28 casos complejos donde el tratamiento funcionaba, pero el paciente no respondía como esperado. Depresión, ansiedad extrema, dolor resistente, recuperación lenta. Rosa trabajaba con cada caso, evaluaba, oraba, identificaba presencias espirituales cuando era necesario, realizaba desobsesiones, siempre en coordinación con el tratamiento médico. Resultados: 24 de 28 pacientes mostraron mejoría significativa, 85%. Reducción promedio del dolor, 42%. Reducción de ansiedad, 58%. Mejora en adherencia al tratamiento, 67%. Y 3 casos catalogados como remisión inexplicable. Los oncólogos escépticos ahora prestaban atención. Todavía no lo entendían, pero no podían negar los números. Sebastián se detuvo frente a la habitación 1107, la misma donde todo comenzó. Tocó, entró. Valentina Torres estaba allí, pero no en la cama. Estaba parada jugando con bloques de construcción. Cabello crecido, castaño claro hasta los hombros, mejillas rosadas, ojos brillantes, riendo. Andrea, su madre, estaba sentada. Cuando vio a Sebastián se levantó, corrió, lo abrazó. «Doctor, gracias por todo». Sebastián sintió algo cálido en el pecho. Le sonrió. «No me agradezca solo a mí, agradezca a la medicina y a Rosa. Trabajamos juntos». Valentina corrió hacia él, lo abrazó por las piernas. «Doctor Mora, ¿venís a jugar conmigo?» Sebastián se arrodilló, la miró a los ojos. Esta niña que hace 3 meses tenía 30 días de vida, ahora estaba viva.
completamente viva. Le preguntó con voz suave, «¿Cómo te sentís, Valentina?» Ella sonrió enorme. «Bien, ya no me duele nada y mamá dice que voy a poder ir a la escuela el mes que viene». Sebastián sintió lágrimas, pero esta vez no las contuvo, las dejó correr. Porque esta era la razón de todo. De los 32 años de estudio, de las noches sin dormir, de los sacrificios. Para ver esto, una niña viva, riendo, jugando. Sebastián estaba frente a la ventana mirando las luces de Buenos Aires. En su mano, una fotografía. Carolina, 19 años. Sonriendo, le susurró, «Lo logré, Caro, finalmente entendí». Colocó la fotografía en el estante. Al lado, otra fotografía nueva, Valentina jugando, viva, y sonrió. Porque ahora sabía algo que ningún libro de medicina le había enseñado, que la verdadera sanación no viene solo de protocolos, ni solo de fe, sino de la unión de ambos, ciencia y espíritu, medicina y amor, conocimiento y compasión. Y que cuando esos dos mundos trabajan juntos, lo imposible se vuelve posible. Esta es la historia del doctor Sebastián Mora y de Rosa Elena Ibarra y de Valentina Torres. Pero también puede ser tu historia, porque todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, construimos muros. Muros de miedo, de dolor, de control, de orgullo, de certezas absolutas. Esos muros nos protegen por un tiempo. Nos dan la ilusión de seguridad, de que sabemos, de que controlamos, de que entendemos todo. Pero también nos aíslan de posibilidades, de conexiones, de la humildad de decir tal vez no lo sé todo. El doctor Sebastián Mora aprendió algo que ningún título universitario enseña, que la verdadera sabiduría no viene de rechazar lo que no entendemos, sino de tener la humildad de aceptar que tal vez, solo tal vez, hay cosas más grandes que nuestro conocimiento actual. No se trata de abandonar la ciencia, no se trata de rechazar la razón, no se trata de elegir uno sobre el otro. Se trata de integrar cuerpo y espíritu, razón y fe, conocimiento y amor, medicina y compasión. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué muro estás cargando? ¿Qué certeza absoluta te está limitando? ¿Qué orgullo te está impidiendo ver? ¿Qué dolor antiguo convertiste en rigidez y ahora te aísla? Y te invito a preguntarte, ¿qué pasaría si lo dejaras caer? ¿Qué posibilidades se abrirían si aceptaras que no tienes todas las respuestas? ¿Qué transformación podría comenzar si te permitieras ser humilde? Porque la sanación siempre es posible. La transformación siempre está disponible. La redención siempre espera. Pero solo cuando tenemos el coraje de soltar las certezas que nos aprisionan y abrazar la humildad que nos libera. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Compártela con alguien que construyó un muro, con alguien que necesita recordar que ciencia y espíritu pueden trabajar juntos, con alguien que necesita saber que la sanación es posible. Déjanos saber en los comentarios qué muro estás listo para derribar. Y recuerda, no estás solo, nunca has estado solo. La medicina y el espíritu trabajan juntos para tu sanación. Y la transformación que buscas ya comenzó en el momento en que decidiste escuchar esta historia. Hasta la próxima historia. Que la luz de la ciencia y del espíritu te acompañen siempre.